Gracias, Jaime. Bueno, hoy vamos a iniciar el módulo de la evaluación de electrolitos. En mi participación voy a discutir el tema de hiponatremia. Ya en adelante se discutirá hipernatremia, hipocalemia por parte de mis compañeras. Entonces, dentro del contenido de esta conferencia vamos a definir todos estos acápites que ustedes observan aquí en este slide, esperando que sea de su agrado y de su provecho. Definiendo primero qué es un electrolito. Un electrolito no es más que un elemento que al estar disuelto en agua se disocia y es capaz de transmitir corriente eléctrica. Por ende, los iones que vamos a discutir durante estas 2 semanas tienen un pequeño potencial eléctrico que los caracteriza y que permite la conducción de corriente eléctrica como tal. Dentro de los aniones vamos a discutir lo que es el cloro, el fósforo, y dentro de los cationes, sodio, potasio, magnesio y calcio, siendo el sodio el protagonista del día de hoy. Sabemos que el sodio es el catión extracelular más abundante y en cuanto a su mecanismo renal y regulación renal, sabemos que tiene una reabsorción a nivel tubular, siendo más prominente en el túbulo contorneado proximal en un 67%. Luego, con un 25% se reabsorbe en el asa de Henle y de un 5 a un 10% en el túbulo distal. Es importante recordar que la distribución del sodio a nivel extracelular es más prominente que a nivel intracelular, porque de eso depende básicamente todo lo que vamos a hablar en cuanto a cómo se encuentra en comparación con el líquido intracelular. Tiene funciones tan importantes como el metabolismo celular, también en el potencial de membrana y reposo, como todos hemos visto en cuanto a la fisiología del miocardiocitio, y también tiene una función muy importante en cuanto al equilibrio interno. Sabemos que es parte de lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa y sabemos que esta bomba está presente en todas nuestras células. Por tanto, es muy, muy importante en cuanto a mantener el equilibrio interno. Este electrolito tiene que ver con todo lo que es la regulación de la homeostasis del agua. A nivel de líquido extracelular se encuentra en unos rangos de 135 a 145 miliequivalentes por litro y a nivel de líquido extracelular se encuentra en 8 a 10 miliequivalentes por litro. Hoy vamos a tocar el desequilibrio que corresponde a la disminución de la concentración extracelular de sodio, que se dice que es cuando está por debajo de los 135 miliequivalentes por litro. Dependiendo de esto, vamos a clasificar la hiponatremia en 3 vertientes. Una hiponatremia leve, cuando va de 130 a 134, o una hiponatremia moderada, cuando va de 125 a 129, y una hiponatremia grave, cuando es menor de 125 miliequivalentes o miliosmoles por litro. La prevalencia de este trastorno hidroelectrolítico, sabiendo que es el trastorno más frecuente en los pacientes hospitalizados, abarca de un 15 a un 30%, reconociendo que es uno de los desequilibrios que se adquiere en el hospital, o sea, nosocomial, y que dentro de este 15 al 30%, el 38% corresponde a pacientes que están en la unidad de terapia intensiva, siendo los más predisponentes a desarrollarlo los pacientes con hemorragia subaracnoidea o con un trastorno craneoencefálico grave. Porque se ha visto, en cuanto a la epidemiología, que el 50% de los casos corresponde a pacientes neurocríticos. La hiponatremia es un factor predictivo independiente de mortalidad, ya sea a corto o a largo plazo, o ya sea que sea una hiponatremia leve como severa. Se considera un factor independiente de mortalidad. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de desequilibrio, existen enfermedades que predisponen al paciente a ser más propenso a presentarlo, como los pacientes nefrópatas crónicos, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes que tienen cirrosis hepática, aquellos pacientes que cursan con un síndrome nefrótico, pacientes con neoplasia maligna o con polidipsia psicógena. También existen medicamentos que predisponen, ya veremos el por qué, como los diuréticos, especialmente los tiazidas y los antidepresivos. Aquí en esta imagen vemos dos gráficas
que lo que representa es la liberación de ADH con respuesta a el aumento de la osmolaridad o con respuesta a la condición del volumen extracelular. ¿Por qué pongo este slide? Bueno, porque el ADH corresponde a un protagonista en cuanto al desarrollo de hiponatremia. Siempre que haya un problema en cuanto a la liberación o a la traducción de señales de la vasopresina, pues el paciente va a desarrollar tanto hipo como hipernatremia. Y por tanto, vemos en la primera gráfica que al aumentar la osmolaridad, pues se libera con mayor cantidad la vasopresina. Ya cuando hay una osmolaridad de 320, podemos ver que se llega al pico máximo de liberación de vasopresina, alrededor de 12 picogramos por mililitros, y que a partir de 280, de una osmolaridad de 280, ya empieza lo que es el inicio o el estímulo de la sed. En la gráfica de abajo, pues aquí vemos que a partir de la depresión de volumen, pues también se libera la ADH, siendo a mayor hipovolemia, mayor liberación de ADH también. O sea que ambas situaciones pueden provocar la liberación de esta hormona. Y ya sabemos la función que esta ejerce a nivel de los túbulos colectores. El sodio se puede medir, el sodio plasmático, a través de una ecuación que señala que cuando hay una sumatoria del potasio y del sodio corporal total dividido entre el agua corporal total, vamos a obtener cómo anda ese sodio plasmático. Es así que todo lo que aumente el agua corporal total o todo lo que disminuya los solutos corporales va a provocar una hiponatremia. Como vemos en los pacientes con disminución de los solutos corporales, por ejemplo, un paciente con náuseas, vómitos, diarrea, va a producirse una disminución de estos solutos. Pero sabemos que esta eliminación de solutos lo hace con un líquido isotónico. Y el líquido isotónico como tal no puede disminuir directamente el sodio. Pero si esta pérdida de los solutos corporales se repone con una ingesta o con una administración de agua, pues entonces el paciente puede desarrollar hiponatremia. Y ya el agua corporal total, el aumento del agua corporal total también puede disminuir lo que es la concentración de sodio. Por ende, esta ecuación lo que quiere decir que al fin y al cabo, todo lo que aumente el agua corporal total va a provocar hiponatremia, independientemente de cómo anden los solutos corporales. O sea que un defecto, tanto en la excreción renal de agua como un exceso de agua libre, va a producir que el paciente desarrolle hiponatremia. ¿Qué debemos evaluar ante un paciente hiponatrémico? Bueno, lo que tenemos que tener pendientes es que esa hiponatremia se deba básicamente a un estado hiposmótico. Y para eso nos recurrimos a la fórmula de la osmolaridad plasmática. Sabemos que dentro de los componentes de esta fórmula está el mismo sodio, la glucosa y la urea o el BUN. Y que la urea y el BUN ya sabemos que se ha descrito como un osmol ineficaz. ¿Por qué? Porque la urea es un soluto que es permeable y por tanto puede pasar del líquido extracelular al intracelular y no provocar un efecto osmótico como tal. Por eso se prefiere en los pacientes nefrópatas, básicamente aquellos pacientes que también tienen uremia marcada, que la osmolaridad se mida a través de la fórmula de osmolaridad efectiva, sin incluir la urea, ya que no es considerado un osmol eficaz para producir presión osmótica. Según esta fórmula, la osmolaridad sanguínea o plasmática puede ir de 275 a 285 milosmoles por kilogramo de agua. Cuando ya calculamos esta osmolaridad, pues vamos a dividir la hiponatremia en tres clases. Una hiponatremia isotónica, una hiponatremia hipertónica y una hiponatremia hipotónica. De estas tres, la que se considera verdaderamente una hiponatremia es la hiponatremia hipotónica. Entonces, cuando tenemos una osmolaridad por encima de 290 o 285, decimos que es una hiponatremia hipertónica. Isotónica si está dentro de los rangos normales de 275, 285, 290. Y hipotónica cuando ya está por debajo de 275 la osmolaridad. Esta clasificación como tal, la hiponatremia hipotónica, se divide en sí en otra subclasificación que es hipovolémica, euvolémica e hipervolémica.
Entonces vamos a describir cada una de las clases de hiponatremia. La hiponatremia isotónica, como dije, que va de 275 a 285, se considera también una pseudohiponatremia, también es reconocida por algunos autores como hiponatremia facticia. Sabemos que en estos casos debemos descartar que el paciente esté cursando con un suero lipémico, o sea, un paciente que esté cursando con hipercolesterolemia, que con, esté cursando con un aumento de triglicéridos por encima de 1500, también pacientes con ictericia obstructiva que tengan una hiperbilirubinemia importante, o los pacientes que estén diagnosticados con algún tipo de displasia de células plasmáticas, como es el mieloma múltiple, con una concentración mayor o igual a 10 gramos por decilitro, o una macroglobulinemia, como es la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, se dice que la concentración de sodio puede disminuir 1 miliequivalente por litro por cada 4.6 gramos litros de proteínas. Es por eso que antes de nosotros ejercer algún tipo de tratamiento o encasillar a este paciente y darle algún tipo de terapia, pues tenemos que descartar que esa hiponatremia sea una pseudohiponatremia. Por ende, lo primero es calcular la osmolaridad y si es una hiponatremia isotónica, descartar que esté cursando con cualquiera de estas condiciones. Para así entonces saber si estamos frente a una hiponatremia verdadera o pseudohiponatremia. La hiponatremia hipertónica es cuando ya la osmolaridad está por encima de 285. Es una hiponatremia dilucional, así se conoce, y se da en condiciones donde hayan solutos que aumenten lo que es el hiato osmolar. En el caso de hiperglicemia, como es parte de la fórmula de la osmolaridad, no se considera que aumenta el hiato osmolar, pero sí estar pendiente que es una de las condiciones que causa hiponatremia hipertónica. Sabemos, también hemos oído que la concentración de sodio disminuye cuando hay hiperglicemia, incluso cuando tenemos un paciente, cuando hicimos nuestra residencia de medicina interna, de esos pacientes que nos llegaban con complicaciones agudas de la diabetes, cetoacidosis, estado hiperosmolar, teníamos que calcularle el sodio corregido con la glicemia. Y es por esto, porque el sodio, la concentración de sodio por cada 1 punto disminuye 1.6 milicavalente por litro por cada 100 miligramos por litro que aumente la glicemia a partir de su valor normal. Algunos libros, como el libro de Brenner, dice que hay un punto de corrección que es de 2.4, pero podemos encontrar tanto 1.6 como 2.4, o sea que el sodio, a partir de que la glicemia aumente 100 gramos por encima de su valor normal, va a disminuir 1.6 miliequivalentes por litro. Esto pasa en los pacientes con hiperglicemia, también puede pasar en pacientes con cirugía reciente de próstata o ginecológicas, en pacientes que reciban manitol por el mismo mecanismo, o inmunoglobulina intravenosa, o aquellos pacientes que estén consumiendo etanol, etilenglicol o metanol. La hiponatremia hipotónica, que como bien expliqué anteriormente, es la verdadera hiponatremia, esta se subclasifica en 3 vertientes: una hiponatremia hipotónica hipovolémica, una hiponatremia hipotónica euvolémica y una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Es importante reconocer que luego que calculamos la osmolaridad y ya sabemos si estamos frente a una hipotónica, eutónica o hipertónica, si nos da que el paciente tiene un sodio plasmático disminuido por debajo de 135, y aparte de eso tiene osmolaridad baja, pues estamos frente a este tipo de hiponatremia, que es considerada la hiponatremia verdadera. Una vez estamos frente a este tipo de hiponatremia, debemos de evaluar cómo anda el volumen extracelular de ese paciente para saber si estamos frente a hipovolemia o hipervolemia. En este caso, en la versión o en la parte izquierda de su slide, vemos que la hiponatremia hipotónica hipovolémica cursa con disminución del agua corporal total, pero con mayor cuantía de disminución del sodio plasmático. En la hipotónica euvolémica, pues el agua corporal total está aumentada, pero el sodio se mantiene prácticamente en rangos normales o sin variaciones. Y en la hipotónica hipervolémica, pues el agua corporal total aumenta en contraposición a las otras dos, pero aumenta también el sodio. De las dos, aumenta más
sea, que es un tipo de hiponatremia que debemos valorar cómo anda clínicamente ese paciente en cuanto al volumen extracelular, franca del sodio o a un aumento que por motivos ilusionales parece ser que está hiponatrémico el paciente. Dentro de las causas, según el estado de volumen, de las causas de hipovolemia, podemos decir que se pueden ser por pérdidas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, o por pérdidas renales, como por ejemplo el uso de diuréticos, especialmente los diuréticos tiacídicos. En los pacientes con euvolemia podemos asociarlo a síndrome de secreción inadecuada de ADH, pero también a enfermedades como hipotiroidismo, un estrés emocional o el uso de medicamentos antidepresivos en este caso. Y la hipervolemia, bueno, pues podemos descartar en estos pacientes una causa ya sea por falla cardíaca, falla hepática o en nuestro paciente con nefropatía crónica. Es importante que para nosotros hablar sobre la hiponatremia hipotónica debemos mencionar lo que es la cuantificación de la excreción renal de agua. Esta cuantificación se hace a través del aclaramiento de agua libre de electrolitos, que esta es la fórmula, la que ustedes ven aquí, que es la sumatoria del sodio y el potasio urinario entre el sodio plasmático. Y es la forma de saber si un paciente realmente está reabsorbiendo o excretando agua. Si esta fórmula, o sea, si el sodio urinario y el potasio urinario es mayor al potasio plasmático, estamos hablando estamos hablando en una situación que el paciente está ganando agua libre, o sea, el paciente está reabsorbiendo agua y por tanto el sodio plasmático va a disminuir. En cambio, si el aclaramiento de agua libre de electrolitos, dígase que el sodio urinario más el potasio urinario es menor al sodio plasmático, entonces decimos que el paciente está excretando agua, o sea que hay pérdida de agua libre y por ende el sodio plasmático va a aumentar. Esto es importante porque dependiendo de cómo anden estos electrolitos urinarios en comparación con el sodio plasmático, nosotros vamos a también a manejar el paciente. Por eso, no solo enfocarnos en los electrolitos séricos es la forma más correcta de evaluar o de tratar a los pacientes con este tipo de hiponatremia hipotónica. Entonces, en este diagrama vemos cómo vamos a manejar el paciente. Recuerden que estamos hablando de aquí de la hiponatremia hipotónica, ya la hipervolémica y la eutónica y la hipertónica ya sabemos que son otros tipos de hiponatremia que se consideran hiponatremia como tal, pero que la verdadera hiponatremia es la hipotónica. Entonces, luego que tenemos ese valor de osmolaridad y de sodio plasmático, pues vamos a medimos la osmolaridad plasmática. Si está normal o elevada, ya sabemos que estamos ante una hipertónica o eutónica, ya ahí descartamos si el paciente está hiperglicémico, si tiene hiperproteinemia, si tiene hiperlipidemia, si está usando manitol o si es una pseudohiponatremia. Pero nos vamos a la otra vertiente, que es la osmolaridad plasmática disminuida. Aquí vamos a calcular cómo andan los electrolitos urinarios en comparación con el sodio plasmático. Si la sumatoria de los electrolitos urinarios, dígase potasio y sodio, es menor al sodio plasmático o la osmolaridad urinaria es menor de 100, pues decimos que el paciente está cursando con una polidipsia, probablemente, o que está ingiriendo líquidos hipotónicos. En cambio, si el paciente tiene electrolitos urinarios, o sea, la sumatoria de los electrolitos urinarios es mayor al sodio plasmático o el paciente cursa con una osmolaridad urinaria mayor o igual a 100, pues en este caso debemos hacer una pregunta si estamos frente a un paciente que cursa con hipovolemia, hiper o euvolemia. Si el paciente está euvolémico o hipervolémico frente a esta condición, pues probablemente tenemos que empezar que el paciente tiene un síndrome de secreción inadecuada de ADH o está cursando con un hipotiroidismo. Más bien, si el paciente tiene hipovolemia, aquí vamos a, aparte de medir esta ecuación, vamos también a medir el sodio urinario por sí solo. Si está menor de 20 miliequivalentes por litro, sabemos que se debe a pérdida extrarrenal, ya sea gastrointestinal
o cutánea a través del sudor. Y si el sodio urinario está por encima de 20 milicavalentes por litro, pues ya decimos de por sí que el causante de esta hiponatremia es el riñón, ya sea por una nefropatía, el uso de diuréticos o también, en otros casos, por insuficiencia suprarrenal. De igual forma, por ejemplo, cuando evaluamos una lesión renal aguda, que tenemos en cuenta lo que es el FENA, si está menor de 1 o mayor de 1, cuando está menor de 1 hablamos de una lesión renal aguda prerenal, o cuando está mayor de 1 hablamos de una lesión renal aguda intrínseca. Aquí básicamente es la misma fisiología. Cuando está menor de 20 ya pensamos en una causa extrarrenal, y cuando está mayor de 20 ya sabemos que el culpable de este desequilibrio es el riñón. De esta misma forma, este es el mismo esquema, lo único que aquí ponen todas las causas abajo, y tomar en cuenta que siempre debemos medir los electrolitos urinarios para saber cómo anda esta osmolaridad, para así poder clasificar este tipo de desequilibrio o esta subclasificación de la hiponatremia. Entonces, como bien dije, la hiponatremia hipotónica hipovolémica se toma en cuenta la osmolaridad urinaria, y ya si el sodio está menor o igual a 20, ya sabemos que pensamos si es de causa renal o extrarrenal. Dentro de las causas están aquí, que ya yo he mencionado en el transcurso de la conferencia, y sabemos la importancia de lo que indica el sodio urinario en este tipo de desequilibrio. Aquí vemos un diagrama que habla de los efectos de los diuréticos, siendo uno de los causantes de este tipo de desequilibrio los diuréticos acídicos, que como sabemos actúan a nivel del túbulo contorneado del túbulo colector y a través del cotransportador sodio-cloro. Este tipo de diurético es el que, al que más se le adjudica el desarrollo de la hiponatremia. La hiponatremia euvolémica, ya conocemos que la osmolaridad urinaria debe estar mayor de 100, y si el sodio urinario está mayor de 20, pensamos ya en SIAD o hipotiroidismo. Y la hiponatremia hipervolémica, que también la osmolaridad está mayor de 100, la osmolaridad urinaria, ahí dependiendo de si está mayor o igual a 20 o menor de 20 el sodio urinario, pensamos si es un nefrópata crónico, si está mayor de 20, o si está menor de 20, pensando en un paciente que curse con un síndrome nefrótico, cirrosis o falla cardíaca. En esta imagen, lo que quise demostrar fue la relación entre la tonicidad del suero y la concentración de sodio en presencia de otras sustancias. Por ejemplo, en presencia de hiperglicemia, que da una hiponatremia hipertónica, bueno, la tonicidad va a aumentar, pero el sodio plasmático puede disminuir, por lo mismo que expliqué anteriormente, de que disminuye por cada tantos gramos de glicemia aumentada. Por ejemplo, el manitol, la glucosa, la glicina, que se usa para, la glicina en especial, que se usa para la corrección de las cirugías urológicas, en este caso también la tonicidad va a aumentar y el sodio puede disminuir. En la uremia vemos aquí, por lo que le expliqué, que es un osmolina eficaz, aumenta la tonicidad, pero el sodio plasmático no tiene ningún cambio, o usualmente es un cambio muy mínimo. Y en ingesta de metanol, por ejemplo, la tonicidad aumenta y también el sodio permanece prácticamente igual. Ya en casos de que haya aumento de lípidos o proteínas plasmáticas, la tonicidad no varía, pero sí el sodio plasmático disminuye. Recordando que para hablar de esta disminución de sodio debe ser determinado por fotometría de llama. El diagnóstico básicamente, la historia médica como todos los pacientes, el cuadro clínico, el examen físico, las pruebas de laboratorio, tanto a nivel sérico como urinario. Y por ejemplo, si estamos pensando en pacientes que tienen en pacientes con síntomas neurológicos, que esta es la causa de su hiponatremia, pues entonces también optamos por realizar estudios de imágenes como tomografía computarizada. Y por ejemplo, en pacientes que estemos sospechando que cursen con algún tipo de neoplasia pulmonar por la clínica, ya en ese caso se justifica el uso de otros estudios de imágenes como la radiografía de tórax, tomografía de tórax, entre otros. El diagnóstico diferencial de las hiponatremias se simplifica haciéndonos nosotros mismos tres sencillas preguntas. Si la hiponatremia es real, si la dilución de la orina
es la máxima posible en este paciente y cómo anda el volumen extracelular de este paciente. De esta forma, nosotros vamos a descartar si el paciente está frente a una pseudohiponatremia o si está frente a una hiponatremia verdadera. Para evaluar para el tratamiento debemos tomar en cuenta cuánto vamos a durar otorgándole tratamiento oportuno a ese paciente, cuánto tiempo tiene la hiponatremia, cuál es la gravedad de esa hiponatremia, o sea, cómo andan los niveles séricos, la presencia de gravedad de síntomas y la presencia de patología intracraneal. Dentro de los objetivos de la terapia están prevenir que haya unos descensos bruscos del sodio. De esta forma es lo mismo que decir que se evite una corrección excesiva, porque sabemos que existe una complicación muy temida en cuanto a la corrección rápida y excesiva de la hiponatremia, que es la desmielinización osmótica. También disminuir la presión intracraneal y, por ende, aliviar los síntomas, si es un paciente que cursa con hiponatremia sintomática. Existen dos puntos que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al ritmo de corrección, si el paciente tiene factores de riesgo o no para la desmielinización osmótica. Si el paciente no tiene factores de riesgo, dígase lo que mencionamos al principio, ya sea que curse con algún tipo de enfermedad, que esté usando algún tipo de antidepresivo o tiazídicos, el incremento máximo de la anatremia debe ser de 10 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas, no más. Y en cuanto a la hiponatremia crónica, hasta 18 en las primeras 48 horas. Si el paciente tiene factores de riesgos, pues entonces ahí vamos a disminuir un poquito ese objetivo, no sobrepasando los 8 miliequivalentes en las primeras 24 horas ni los 18 en caso de cronicidad en las primeras 48. La instalación de los síntomas va a depender básicamente de la velocidad de instalación de la hiponatremia, si es una hiponatremia aguda, que es aquella que se considera que se desarrolla en menos de 48 horas, o una hiponatremia crónica, que es la que se considera en mayor o igual a 48 horas. Y cómo andan los niveles de hiponatremia, siendo los pacientes presentando más síntomas cuando la hiponatremia es grave, por ejemplo, por debajo de 125. Existen síntomas entonces graves y síntomas que pueden ser de leves a moderados. Dentro de los síntomas leves, el paciente puede presentar cefalea, fatiga, letargo, náuseas, vómitos, trastorno de la marcha, confusión. Y dentro de los graves, el paciente puede presentar obnubilación, puede presentar coma, inclusive paro respiratorio y puede presentar crisis convulsivas. La mayoría de los pacientes con hiponatremia están asintomáticos, pero pueden cursar alteraciones de la memoria y de la marcha. Esto es muy importante tomar en cuenta porque dependiendo también de los síntomas es que vamos a decidir tratar o no a ese paciente. Las necesidades de hospitalización es, por ejemplo, en un paciente con hiponatremia aguda, grave, es decir, que esté por debajo de 120 miliequivalentes por litro de sodio y una hiponatremia sintomática. Tomar en cuenta la sobrecorrección del sodio plasmático. Tenemos dos grupos, los grupos de bajo riesgo y alto riesgo. Los grupos de alto riesgo son aquellos que presentan un sodio plasmático igual o menor a 105, que tengan hipopotasemia, que sean alcohólicos o que estén cruzando con una desnutrición. Y bajo riesgo de sobrecorrección, por ejemplo, los pacientes corredores, la polidipsia primaria y el consumo de éxtasis. Como bien expliqué, debemos tomar en cuenta la tasa de corrección, dependiendo si tiene unos factores para una de las complicaciones más temidas, que es la desmielinización osmótica. Ya sabemos que dependiendo si es una hiponatremia aguda o crónica, vamos a tener un objetivo clave para aumentar esa anatremia de ese paciente. Es muy importante recordar que en los pacientes que se les repone potasio por hipocalemia, la fórmula que todos conocemos, también debemos de vigilar esta tasa de corrección, porque usualmente los pacientes que se les repone potasio, porque cursen con hipocalemia, también tienen una tasa de corrección rápida y pueden desarrollar hiponatremia más rápido que aquellos que no tienen reposición de potasio también. Entonces ya sabemos que el objetivo máximo en agudo es de 8 miliequivalentes por litro en 24 horas o 10 si no tiene factores, y en crónico puede llegar hasta 12 en 24 horas, sin sobrepasar los 18 miliequivalentes en 48 horas.
Debemos en las primeras 6 horas tener un control estricto de este sodio en ese paciente y evitar a todo lugar lo que es la desmielinización osmótica. Entonces, la terapia inicial en la hiponatremia aguda, vamos a dividirla en crónica y aguda, ¿verdad? Si es aguda, pues entonces podemos darle un bolus de solución hipertónica al 3%, de 100 mililitros de solución hipertónica, con una dosis total máxima de 300 cc, o dividirlo en dos bolus de 150, de 150 mililitros de solución hipertónica en 20 minutos. Aquí abajo, la aproximación práctica es que el salín hipertónico al 3% a una razón de administración de 1 mililitro por kilogramo por hora puede aumentar el sodio plasmático en 1 miliosmol por litro por hora. La hiponatremia crónica, entonces, dependiendo de los síntomas, si es leve, moderado, grave, y la severidad, sabiendo que en la hiponatremia crónica severa también utilizamos solución hipertónica al 3% a razón de 530 mililitros por hora. Eso en dado caso de que sea una hiponatremia sintomática. Y ya eso es un diagrama de cómo de qué tenemos que tener pendiente a la hora de que nosotros decidamos utilizar suero hipertónico, saber que siempre se debe evaluar cada 2 horas y que si, por ejemplo, la anatremia se sobrecorrige, debemos de suspender la administración de este suero y si no conseguimos el objetivo, bueno, pues lo seguimos. Pero sí tener pendiente que estos pacientes que le estemos administrando suero hipertónico, hipertón, como también le dicen, se deben evaluar cada 2 horas la anatremia para así valorar cómo vamos a seguir esa administración de ese suero. Ya el tratamiento de la hiponatremia sintomática, principalmente la hiponatremia crónica, vamos a tomar en cuenta si es una hiponatremia hipervolémica o hipovolémica. Si es hipervolémica, bueno, tratamiento de causa subyacente, ya sea diuréticos, restricción de agua y sal. Sabemos que estos pacientes cursan con aumento del agua corporal total en mayor cuantía que el sodio plasmático. Y si es hipovolémica, pues también tratamos la enfermedad de base, dependiendo si es leve, moderado o severa. La anatremia que es severa, por debajo de 125 milicavalentes por litro, usamos suero salino isotónico y debemos para esto calcular lo que es el déficit de sodio, que esta es la fórmula que todos la hemos usado en nuestros servicios de medicina interna. Yo sé que ustedes se recuerdan de eso. Y básicamente, dependiendo de cuántos litros de solución salina fisiológica en usted, pues entonces tenemos 48 horas para administrar esta cantidad de líquidos, para así reponer la anatremia de ese paciente. Aquí vuelvo y pongo este slide. ¿Por qué? Porque dependiendo a cómo sea el aclaramiento de agua libre de electrolitos, pues nosotros vamos a decidir si darle o no agua libre a ese paciente. Por ejemplo, si esta ecuación, o sea, si esta fórmula es mayor o igual a 1, quiere decir que se interpreta como negativo, que el paciente está reabsorbiendo líquido, pues entonces lo que corresponde es que no se le administre agua libre a ese paciente, si es mayor de 1. No se le debe administrar agua libre porque se entiende que el paciente se quedará con agua libre retenida y por tanto va a dilucionar más ese sodio. Si ya esa fórmula está entre 0.5 y 1, se le puede dar hasta 500 cc de solución. Y si está menos de 0.5, que se considera una interpretación positiva, o sea que el paciente está excretando agua libre, pues entonces se le puede otorgar hasta 1000 mililitros de solución fisiológica. Tomar en cuenta las medidas frenadoras para evitar el signo de desmineralización osmótica, que todos a la hora de reponer un sodio o un paciente hiponatrémico debemos de pensar en esta complicación. Las medidas frenadoras está la administración de agua libre, también la solución glucosada de 5% a razón de 6 mililitros por kilogramo por hora durante 2 horas y medir la anatremia a las 2 horas o el uso de desmopresina a razón de 1 a 2 microgramos, ya sea subcutáneo o por vía endovenosa cada 6 horas.
Aquí abajo puse cómo se prepara la solución salina hipertónica al 3%. Se prepara básicamente con 500 mililitros de solución salina fisiológica más 60 mil equivalentes de cloruro de sodio al 20%. Esa es la forma de nosotros prepararlo cuando nos viene ya preparada como tal. Realmente el desequilibrio de la hiponatremia es un mundo, es muy abarcador. Eso fue un resumito, porque realmente, yo me puse a leer y no encontraba ni por dónde terminar ni empezar. Pero es un tema muy bonito. El nefrólogo tiene una participación muy importante en todos los desequilibrios que presenta un paciente, pero los desequilibrios del sodio y del potasio son como los protagonistas en cuanto a los pacientes que están en UCI, que ustedes van a ver que siempre nos llaman, eso es para los R1, siempre nos consultan esos pacientes, y tenemos que tener pendiente todo esto que yo les mencioné en cuanto a la clasificación y el tratamiento, para otorgarle un tratamiento oportuno a ese paciente, evitar complicaciones y mejorar la mortalidad, movilidad a largo plazo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.